buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por vuestra asistencia y participación hoy en este primer webinar de la serie EPIMUG Webinars, que se enmarcan dentro de un programa formativo organizado conjuntamente por la plataforma e-Oncología del Instituto Catalán de Oncología y la Unidad de Tumores Urológicos del ICO Badalona, a la cual yo pertenezco, y que hemos podido realizar gracias a una beca Pfizer que nos concedieron el año pasado. En este primer webinar de hoy debatiremos acerca de la integración de la investigación translacional y la medicina de precisión en el manejo clínico del cáncer uroterial, basándonos y centrándonos sobre todo en la inmunoterapia, y lo haremos de la mano de dos grandes expertos en la materia. Por un lado, nos acompaña el doctor Jesús Paramio, investigador y director de la División de Oncología Molecular y Translacional del CIEMAT de Madrid. Y por otro lado, el doctor Alfonso Gómez de Liaño, oncólogo médico y jefe de la Unidad de Oncología Geniturinaria del Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil de Las Palmas. Simplemente agradeceros muchísimo a ambos vuestra disponibilidad para participar hoy en este debate, que estoy segurísimo que va a ser muy enriquecedor para toda la audiencia. Antes de empezar, simplemente recordaros un poco el funcionamiento del webinar. Hay una primera parte de unos 40 minutos aproximadamente de debate y una segunda parte, aproximadamente unos 15 minutos, si se alarga un poco no pasa nada, para contestar preguntas de los asistentes. En relación a las preguntas, los asistentes podéis ir realizándolas a través de esta opción que tenéis en Zoom de preguntas y respuestas, en la que podéis escribir vuestra pregunta y al final yo la trasladaré a los ponentes. Recordad que si la pregunta ya se ha realizado, tenéis la opción de dar un like, pues para no volver a dar énfasis a esa pregunta, y así de esa manera también priorizaremos aquellos temas que sean de más interés. Por lo tanto, si os parece bien, Jesús, Alfonso, empezamos con el debate y me gustaría empezar un poco con una pregunta quizás un tanto abierta, un tanto filosófica, más que científica del tema, y me gustaría preguntaros cuál es vuestra opinión acerca de si actualmente existe un diálogo real entre la investigación translacional, como hace Jesús, y la investigación clínica, como haces tú, Alfonso. No sé, Jesús, si quieres empezar a darnos tu opinión en este sentido. Muchas gracias. Venga, abro yo el fuego. Bueno, en primer lugar, creo que es de bien nacidos de ser agradecidos. Muchas gracias, Vicens, por invitarme, y muchas gracias a Alfonso por intentar participar conmigo también. La pregunta es extremadamente... Quiero decir, nadie va a dudar de que la investigación translacional es hoy por hoy una necesidad en los entornos clínicos. Creo que la complejidad no solo del cáncer, sino de cualquier tipo de patología, hace que sea necesario abordarlo mediante metodologías y tecnologías que muchas veces están fuera del alcance de los investigadores clínicos. Además, creo que de esta manera se puede favorecer perdón, que la investigación clínica tenga una base de raciocinio que muchas veces se echa en falta y que puede conducir a que hay ensayos clínicos, y los conocemos todos, que fracasan porque en algún momento del diseño no se consideraron determinados aspectos que se deberían haber considerado. Pero creo que nadie va a estar en contra de la necesidad. Lo que sucede es que hay que romper muchas barreras. Yo, en mi caso, por ejemplo, la posibilidad de tener el laboratorio en el Hospital 12 de Octubre, donde podamos hacer actividades muy en relación directa con cosas de pacientes, ha sido fundamental, desde luego. Yo creo que, Vicens, diálogo, bueno, primero, gracias por la invitación, que es un placer estar aquí con vosotros, pero no quiero enrollarme mucho con invitaciones, que luego el tiempo se corta. Entonces, yo creo que diálogo hay, si no, no estaríamos aquí, ¿no?, hoy entre nosotros. Pero es cierto que el hecho de estar aquí también es porque hay una necesidad o unas necesidades no cubiertas, ¿no?, que todos sentimos en unos centros más que en otros, ¿no? Pues Jesús es un afortunado, yo siempre lo he pensado, que hay gente como él que son afortunados y bueno, yo lo veo afortunado también al clínico, que tienen a gente como él ahí detrás para
para apoyarles en proyectos translacionales, ¿no? Y hay muchas barreras, desde luego, que superar. La primera que yo veo como clínico es pues, la de recursos, que es una básica, pero hay ligas y ligas, esa es la realidad. No es lo mismo estar en un 12 de octubre o en un ICO, donde tenéis pues, la capacidad de hacer esto, y hablo de ligas dentro de la sanidad pública, ¿eh? No me estoy refiriendo ni siquiera a privada versus pública. Y esto es porque al final no hay una homogeneidad de recursos sanitarios que deberíamos tener todos disponibles. Yo siempre digo, aquí tengo mucha suerte de que puedo poner ciertos tratamientos que no están aprobados en Europa o en España, que en otros centros de Madrid y Barcelona no pueden, pero luego quiero hacer algo translacional y no tengo un laboratorio a mano a nivel local. ¿Es necesario? No, eso es otro debate. Pero con lo que quiero decir con esto es que estas disparidades de accesos a cosas más clínicas y otras más translacionales y unir estas dos cosas, pues es muy diferente, no solo de una comunidad a otra, sino de un hospital a otro, incluso dentro de una misma comunidad. Y deberíamos, ¿no?, de concienciar a la comunidad, ya no solo científica, sino muchas veces política, porque son los que nos apoyan, nos dejan de apoyar de esto, que esto ha de cambiar y los recursos han de ser los mismos para todos los pacientes, para todos los clínicos, para todos los investigadores básicos, para que todos se beneficien de esta investigación. Perfecto. Un poco Gracias. esto es una idea inicial y a partir de aquí podemos debatir todo lo que queráis. No, genial, genial. De hecho, bueno, entonces podemos entender qué diálogo hay. Evidentemente, según el centro, hay más diálogo que en otros. Podríamos decir lo que hay son barreras, ¿no? Al final, en según qué centros. Claro, siguiendo con las preguntas complicadas, ¿no? Ya Alfonso ya ha dicho algunas soluciones, pero realmente, ¿cómo creéis que se pueden romper estas barreras? ¿Necesitamos quizá más colaboración entre grupos? O que los centros en sí se organicen de otra manera. No sé, ¿qué opináis? A ver, creo que tú mismo ya has contestado a la pregunta. Creo que el diálogo es esencial. O sea, creo que el hablar entre unos y otros es la única posibilidad que tenemos, y mucho más cuando los recursos son limitados, porque a través de ese diálogo lo que sí se puede hacer es intentar optimizar los recursos. No tiene sentido que un centro tenga, por decir una cosa, yo qué sé, 18 secuenciadores de DNA, ¿vale? Si realmente no tienen ni siquiera la capacidad de usarlos de esa manera. Es decir, existe un problema en general, yo creo, dentro del ámbito científico, y esto lo digo en términos generales, y es ese egocentrismo, ¿no? De decir, no, pues este es el equipo, este es mi equipo, este es el que... O sea, conoces a gente que dice, no, este se ha comprado el equipo y se lo ha puesto en el despacho. Y dices, joder, ¿para qué coño lo quieres ahí? ¿No? Entonces, si eso, lo primero de todo es empezar porque hay que querer hablar. Eso es una cosa, es una condición sine qua non para el diálogo, pero muchas veces es una condición que no se da, ¿no? Y luego hablar, y luego estoy completamente de acuerdo con Alfonso. O sea, los recursos son muy limitados, pero ya que lo son, optimicémoslos, hablemos. Es decir, vale, si tú tienes esto, yo pongo esto otro, venga, va. Y así lo vamos apañando. Porque no hay... la solución de café para todos tampoco me parece correcta. Entonces hay que mejorar esto. Aquí hay varios planteamientos, ¿no?, en las soluciones. En esta barrera del acceso a esta comunicación, claro, ¿necesitan todos los hospitales un laboratorio de clínica básica, o sea, de investigación básica? Pues no todos lo necesitan. ¿Quiénes lo necesitan, quiénes no? Pues bueno, ahí también entra un poco en temas los egocentrismos que decía Jesús, ¿no? Y porque para que yo mismo tengamos en la universidad, que hace poco me enteré, pues un secuenciador que no se utiliza. Y es, hombre, realmente nos gustaría utilizarlo, ¿por qué no se utiliza? Algo está fallando, ¿no? De hecho, es que ni sabíamos que estaba ahí los oncólogos médicos. Nos hemos enterado ahora que ha cambiado un poco, hemos empezado a meter el pie en la universidad y hemos dicho, joder, pues esto habrá que aprovechar de alguna forma. Y si no lo tienes o no puedes aprovecharlo, hay que facilitar la forma de hacer investigación translacional. Es decir, yo que colaboro pues, con gente como Jesús, con gente fuera, con vosotros en el ICO también, otra de las barreras que muchas veces cuando colaboramos con centros externos es la preparación, el envío de muestras. Todo esto debería haber algún sistema ya te digo, a nivel superior a nosotros, a nivel de administración de los hospitales, que facilitara toda esta comunicación, porque, ¿por qué no? Obviamente,
todos queremos tener nuestras cosas, nuestros proyectos, pero si tú haces un proyecto nacional y tienes facilidades para gestionar muestras y demás, direccionarlas, pues vas a participar mucho más que si no las tienes, ¿no? Entonces, es una pena porque tenemos en todos los centros de España, hay muchísimos pacientes, hay muchísimas muestras que están infrautilizadas. Y si esto se centralizara de alguna forma, ya te digo, se puede discutir cómo centralizarlo, en quién, y hay muchos egos que van a saltar, pero facilitar al menos esa comunicación, ¿no? Y facilitar eso a los clínicos y a los pacientes que también están interesados en esto, yo creo. O sea, si tú a un paciente hoy en día le dices en la consulta, mira, ¿me das permiso para mandar tu muestra? Ninguno te dice que no. Ninguno te dice que no, ¿no? Y esto empieza desde, esta barrera empieza desde la propia consulta clínica. Nosotros nos hemos planteado alguna vez de cara a hacer colaboraciones con, pues, con gente como vosotros, ¿por qué no el día que firma el consentimiento del primer tratamiento sistémico que esté incluido, que el paciente nos facilita también, opcionalmente, obviamente, pero poner esa opción de utilizar todas sus muestras para análisis de investigación básica? Esto es algo que hemos contemplado nosotros mismos y probablemente lo hagamos, porque ya no tienes que luego ir a buscar consentimientos y buscar al familiar o si el paciente no está o tal o cual. Entonces, todo esto son cosas que te vas dando cuenta poco a poco y que facilitan. Y luego otra barrera, no quiero enrollar mucho más, pero sí que es verdad que es importante, y esta es una barrera que tenemos nosotros, que es el nivel de conocimiento que tenemos los clínicos de la ciencia básica. Ya no solo de qué tenemos disponible o qué no, sino cómo funciona, porque a veces yo mismo, a veces te lees artículos y dices tú, "Jo, pues está muy bien, pero ¿y esto realmente?". No sé, creo que deberíamos tener en nuestra formación también de forma obligatoria, que y quizás ha cambiado, yo ya soy de una generación, no soy de la nueva generación, pero tampoco me considero súper anticuado, pero yo, sin embargo, no he rotado por un laboratorio de ciencia básica y a mí me habría encantado hacerlo. Y esto en mi rotación no estaba contemplado. Y Ujú. creo que debe ser obligatorio, sinceramente, no opcional, obligatorio. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Genial, muchas gracias. Creo que este tema volverá a salir seguramente al final cuando hagamos el turno de preguntas y más de debate. Y si os parece bien, entramos más ya en tema científico, ¿no? Ya centrándonos un poco más en la terapéutica y sobre todo en la inmunoterapia, ¿no? Que es de lo que va el webinar. Eh, Jesús ha hablado antes de tener una base de raciocinio. Dejadme que esto lo deje para un poco más adelante, pero también entraremos en ello. Para preguntaros primero, realmente, Jesús lo ha dicho, ¿no? La investigación translacional es una necesidad y evidentemente va avanzando mucho. En los últimos años ha avanzado muchísimo las tecnologías que tenemos, ¿no? Los tratamientos que se están evaluando en ensayo clínico, pero realmente al final, y esto Alfonso, si no, corrígeme, el tratamiento del paciente con cáncer urotelial ha variado poco en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, al final, ¿cómo creéis que realmente podemos hacer para trasladar de una manera efectiva todos estos resultados que vamos viendo en los papers, ¿no? Realmente de la investigación translacional a la práctica clínica? Es decir, ¿se está haciendo esto de una manera efectiva? Y quizá esto luego nos ligará a la pregunta de la base del raciocinio, pero dejáis primero, si queréis contestar, si quieres empezar, Alfonso, contestando tú en este caso. Pues, a ver, es una buena pregunta. Yo creo que, efectivamente, a ver, seguimos tratando de forma primitiva el cáncer urotelial. Esa es la realidad, no nos engañemos. Seguimos usando cisplatino o platino, gemcitabina o platin, básica combinación basadas en platino para todo el mundo, que es el estándar. Te vas a cualquier guía clínica internacional, el estándar es quimioterapia basada en platino. Ahora sí, sería el avelumab de mantenimiento, es el único cambio para todos. En España han restringido a una subpoblación en base a un subanálisis no preplanificado, bueno, sí preplanificado, perdón, de PDL1 positivo, que era otro de los endpoint coprimario, pero que es súper criticable. Y esto no es un biomarcador, ¿no? No es medicina no es medicina precisión. O sea, a día de hoy no tenemos medicina precisión en cáncer uroterial. Esa es la realidad. Es cierto que hay nuevos fármacos que se han desarrollado con un racional de medicina precisión, pero que al final han llegado para todos. Me refiero a los anticuerpos conjugados, ¿no? Que tienen ese racional detrás del anticuerpo de la terapia dirigida, pero que al final, hablaremos después de ello, pero es para todos. Entonces, yo creo que seguimos siendo muy primitivos. Y yo lo que pediría, es, todos los que participamos en ensayos clínicos y los pacientes también, y solo por pacientes, están sometidos a una batería de pruebas que incluyen estudios translacionales, pero brutales. Ya no solo biopsias opcionales o no, que las hay, pero analíticas de sangre, envío de muestras de tumor, todos esos datos, ¿dónde se quedan? Salen publicado una minoría, una minoría.
al final, desgraciadamente, a los que llevan el fármaco les interesa pues, llegar a la máxima población posible. Como es cierto, han hecho su inversión de dinero, han gastado en restaurar ese fármaco, en hacer los estudios y quieren que su fármaco llegue a la mayor población posible. Pero hay que pedirles, ¿no?, que sean honestos, que sean transparentes, igual que tienen la obligación de publicar los resultados del estudio, los resultados clínicos, que publiquen todos los datos translacionales que tengan. Es más, es que las grandes farmacéuticas, podemos decir 5 o 6, tienen no un estudio, tienen cuántos estudios en cáncer urotelial recientes combinando inmunoterapia, por ejemplo. ¿Por qué no cogen todos esos pacientes, esos ensayos, que serían miles de pacientes? No estamos hablando de 1000 pacientes, a lo mejor estamos hablando de 10.000 pacientes, una sola farma grande, que cojan esos datos y nos los muestren de forma conjunta y transparente, ¿no? Porque realmente, ¿por qué a día de hoy no sabemos quién es ese 10-15% de pacientes en los que la inmunoterapia funciona excepcionalmente bien? Realmente no tenemos capacidad de saberlo. Yo tengo mis dudas, ¿no? Tú, como clínico, tienes una intuición de ciertos pacientes que pueden ir bien o no, y obviamente te vas a equivocar 1.000.000 de veces. Pero es que esos datos que están ahí disponibles deberían explotarse y deberían obligarlos a explotarlos. Sí, es una realidad, o sea, y yo me enfrento justamente, no voy a decir cada día, pero justamente hoy sigo pidiendo todavía el acceso a determinados datos que están ahí y que nos han dicho que nos lo van a dar, pero que no podemos trabajar con ellos de una forma rápida y realmente es un retraso, y es un retraso muchas veces absurdo. Yo entiendo que el dinero es quien manda en muchísimas cosas y precisamente por eso yo creo que el cáncer urotelial se encuentra un poco por detrás de otros tipos, de otras patologías oncológicas, ¿no? Y todavía estamos aprendiendo cosas de otra gente, estamos aprendiendo cosas de cáncer de mama, estamos aprendiendo cosas de cáncer de pulmón, de cómo gestionar todo esto, pero esas barreras que estás diciendo tú y que mencionas claramente, que son la de los pacientes en ensayo, es una realidad. También llega un momento en que hay tal competitividad entre las propias farmacéuticas que es muchas veces hasta difícil enrolar pacientes en ensayos. ¿Vale? Es que no me llegan pacientes para meterlos en todo esto. Y toda esta gente que se está metiendo, realmente el provecho general, social, que debería existir, pues realmente no existe. No existe. Es decir, los datos quedan ahí y algunos pueden aprovecharlos y otros no. Y eso es un hándicap muy severo para que la ciencia avance. Y la ciencia entendida en el sentido más amplio, o sea, desde la parte básica, que puede ayudar a responder preguntas que la gente de clínica no tiene la capacidad, como la gente de clínica que tenéis la capacidad de poder decir, no, estos pacientes que van por aquí, es decir, vosotros tenéis muchas veces más preguntas, ¿vale? Que nosotros podemos ayudar a responder que nosotros nuestras propias preguntas. Entonces, es importantísimo eso. Y luego, pues, las barreras que hemos estado diciendo todo el rato y que ahora surgen también las relativas a las farmas. Mira que has dicho una cosa interesante, que vamos por detrás de otras patologías, pero este problema de los ensayos lo tienen todas las patologías. Ayer mismo hablaba con un compañero de servicio, como le llevan reclamando a MSD durante años, que publiquen en cáncer de pulmón todos los datos que tienen recopilados de pacientes tratados con inmunoterapia con mutaciones raras, poco frecuentes. Y es que hay miles de pacientes ahí y son reales y dicen, bueno, no, es que son poquitos, claro que son poquitos en porcentaje, pero si tienes 20.000 pacientes tratados en todos estos años, son datos de muchos pacientes, alguna cosa te saldrá, ¿no? Y, y esa cosa tan sencilla en cáncer de pulmón, donde las terapias dirigidas son una realidad y donde han avanzado mucho más que nosotros. O sea, imagínate, si les pasa a ellos lo que nos pasa a nosotros. Sí, indudablemente. La verdad es que un poco hilando, ¿no?, cosas que habéis dicho, al final, ¿no?, la verdad es que la realidad es que hay una cantidad ingente, diría yo, de ensayos clínicos, sobre todo en algunos settings más que en otros, y la publicación de los datos translacionales, como bien habéis dicho, a veces es difícil. Y luego lo quiero unir un poco con lo que decía Jesús al principio de la base de tener un raciocinio para hacer estos ensayos clínicos. Por lo tanto, hablando de preguntas, ¿creéis que realmente se hacen las preguntas adecuadas
en estos ensayos clínicos? Es decir, ¿vale toda la inmunoterapia para todos los pacientes en todos los momentos del tratamiento? Sí. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora, básicamente? Alfonso. A ver, está claro que no. Si no, la inmunoterapia sería un estándar ya en primera línea, ¿no? Y no lo es. O sea que fíjate cómo han fallado los fase 3. Entonces, algo estamos haciendo mal, es lo que decíamos. Tenemos un montón de datos publicados. Sé que Jesús tiene por ahí alguna slide de inmuno, incluso ahora inmuno neoadyuvante, que es un escenario ideal para testar biomarcadores. Y con todo ese racional detrás, pues no, a pesar de ello, la gente sigue diseñando estudios para all comers. Entonces, hay que arriesgarse un poco a veces, ¿no? Yo creo, y en ese riesgo, obviamente, pues puede haber pérdidas, pero es donde vas a encontrar las ganancias, ¿no? Yo creo, no solo para la industria, que también porque va a encontrar su nicho de pacientes, sino para la sociedad y los pacientes, que al final estamos hablando de que cáncer de vejiga seguimos tratando como hace 50, bueno, no sé si 50, 40 años cuando, con los platinos. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Yo en ese contexto, bueno, ahora podemos, si queréis, puedo poner una imagen que tengo por ahí, pero en ese contexto yo lo que me viene a la memoria es una charla que tuve con una persona muy importante dentro del campo de la inmunoterapia, como es Nacho, en Pamplona. Es uno de los papás de la parte la parte inmunológica del estudio en cáncer. Y recuerdo que estábamos en un meeting y entonces empezaron a poner allí ensayos y ensayos y ensayos. Y yo me acerqué a él y le dije, oye, Nacho, esto realmente, ¿qué background científico hay detrás de esto de hacer combinaciones? Yo qué sé, TIGIT con LAG3 o ahora PD-L1 o tal. O sea, entiendo CTLA4 con PD1, con PDL1 eso lo pueden llegar a entender, pero los otros son realmente complejos, ¿no? Y dices, ¿qué hay detrás de esto, ese dinero? Simplemente, o sea, están lanzándose ensayos que restan la viabilidad de otros que podrían estar mucho mejor, simplemente porque conviene sacarlo cuanto antes, porque cuanto antes lo saquemos y nos lo aprueben, pues a lo mejor más pasta nos llevamos. Y esto es un problema serio, o sea, porque las farmas deben darse también cuenta de que su beneficio tiene que reflejarse en un beneficio social, ¿vale? No nos podemos mover exclusivamente por criterios economicistas, que es donde nos movemos el 90% de nuestro tiempo. Y eso es muy, muy complicado. Y luego hay una parte que es también muy, muy importante, y es que en muchos momentos utilizamos criterios casi novecentistas, o sea, no del siglo pasado, sino del otro. Queremos considerar que es un biomarcador que es el que nos va a dar la solución, ¿no? Es un poco como el maná de los judíos por el desierto, ¿no? Nos va a dar el alimento y nos va a permitir identificar claramente. Pero las cosas son mucho más complicadas. O sea, no podemos decir, como cuando se empezó con Virchow y toda esta gaita, a decir los tumores son las masas de células tumorales. No, es mucho más complejo. O sea, ahí hay células tumorales, hay células del estroma, están continuamente hablando y además que una de las cosas que surge es que es un proceso dinámico. Es decir, nosotros queremos saber con anticipación cómo funciona algo y para eso vamos y interferimos en el sistema. Es que el sistema va a evolucionar. Es decir, o sea, si es la diapo que tenía yo, vamos a ver, no es esta en concreto, pero estas son la clásica de los subtipos, pero esencialmente podemos trabajar con esto. O sea, se han clasificado los tumores uroteliales en esto y en función de esta clasificación, veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, Perfectamente. exactamente. Vale, pues en función de esto, que ya se proponen posibles tratamientos, lo que sucede es que cuando van y se hacen ensayos como el BISCAY, intentando hacer la distribución por los diferentes subtipos, pues no funciona. Pero no funciona porque luego lo que vemos es que cuando hemos podido analizar el tumor antes y después, vemos que cambia. El trabajo de Necki puede ser criticable.
puede ser criticable, es decir, no puedes considerar que todos sean SCAR, que los SCAR-like probablemente es porque queda ahí un reminiscente de lo que quieras, pero es el primer estudio serio donde se pretende analizar cómo cambia el tumor durante el tratamiento y ver por qué un paciente responde y por qué no. Luego lo podemos complicar todo lo que queramos, pero ese es el paso primario. ¿Por qué la inmunoterapia se empezó a aplicar en melanoma y va mucho más avanzada en melanoma? Porque tienen la capacidad de rebiopsiar. Es decir, saber cuando un paciente tiene un relapse, poder ver fácilmente qué es lo que ha pasado en ese relapse, por qué se ha escapado del mecanismo de control. Pues ese tipo de consideraciones muchas veces se nos escapan, y se nos escapan cuando diseñamos el propio ensayo clínico. Entonces, es un hándicap, porque ya a posteriori ya no puedes hacer nada. ¿Vale? Ese hándicap de la biopsia sólida, Jesús, ¿no? Pues probablemente, y esto lo hablaremos en alguna pregunta seguro, pero pues seguramente podríamos sobrepasarlo con la biopsia líquida, y creo que ahí también hay que apostar a nivel de investigación, ¿no? Es uno de los puntos importantes, yo creo. Y luego me gusta mucho esa diapo que has puesto de los subgrupos, de los clústeres moleculares del consenso, más allá de la crítica que puede haberse de si son realmente, si es algo práctico o no, si son viables, si son fáciles de hacer o no, pero ¿alguien conoce algún estudio que se está haciendo para buscar terapias dirigidas en función de clase molecular? Porque yo no, por ejemplo. ¿No? Y, o sea, has generado un montón de conocimiento, a lo que veis que genera un montón de conocimiento básico que no estás aprovechando, que a lo mejor no es la respuesta, o sea, la pregunta correcta y no hay que ir por los clústeres, hay que ir por otro biomarcador, no lo sé, pero pongo ese ejemplo, has generado un montón de conocimiento, todas estas clases moleculares que se van desarrollando más durante años, llegas a un consenso para clasificarlos de forma, oye, podemos hacer un consenso y que todos a partir de ahora digamos que estos son los subtipos. Y luego hay una teorificación, bueno, pues a esto podrías hacerle esto, a esto tal, pues más allá de eso, no ha habido ningún desarrollo clínico de esa generación de hipótesis que se hizo en ese paper, ¿no? Y es una pena. Sí, la pregunta es ¿por qué? Efectivamente. Yo solo conozco un caso, que es el Biscay, de Tom Pauls. Sí, pero bueno, que no era así exactamente, ¿no? Era por biomarcadores y, o sea, Y eran todos tenía, metiendo inmuno, o sea, tenía sus sí, cosas. críticas, pero bueno, fue un esfuerzo yo creo que muy bonito de hacer. Yo participé en el estudio más allí con él y la verdad que estamos entusiasmados. Obviamente luego salió rana los resultados, no te lo discuto, pero creo que esos esfuerzos merecen la pena y pegarse pues tropezones, pues es que hay que pegárselos, es Sí, así. sí, sí, Este era un indudablemente. estudio por O investigador, sea, con funding de AstraZeneca, pero era iniciado por investigadores. Entonces, al final, ves que los esfuerzos por cambiar las cosas de verdad viene de los investigadores y no de la industria, aunque haya dinero de ellos detrás, ¿no? Y es una pena. Yo creo que tienen que apostar por esta vía de precisión y hay que hacerles entender que esto es obligatorio. sí, sí. De hecho, bueno, acerca de biomarcadores también quería discutir un poco. Ya habéis sacado el tema, me estáis poniendo fácil el trabajo porque realmente ya sacáis los temas vosotros, pero acerca de biomarcadores y tener un estudio clínico con un biomarcador asociado es lo que evidentemente a todos nos gustaría, ¿no? Podríamos estar hablando de biomarcadores todo el día porque todos buscamos el biomarcador perfecto, pero yo os quería hacer dos preguntas que creo que son interesantes para la audiencia. Una es el tema controvertido del PDL1 como biomarcador de respuesta a la inmunoterapia. Y por otro lado, un tema que ya habéis sacado vosotros, que es la biopsia líquida, ¿no? En un futuro próximo. ¿Y cuál es para vosotros la mejor candidata? ¿Qué técnica sería para vosotros la mejor? En este caso, para el cáncer urotelial. Orina, plasma. Poco me diréis esta opinión acerca de estos dos temas un poquito controvertidos en algún caso, ¿no? ¿Empiezas, Alfonso, o rompo yo? Si yo te sigo después. Vale. Respecto a PDL1, o la expresión de PDL1 o PD1, yo, como dijo aquel, en dos palabras, caca. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, quiero decir, si realmente lo pensamos, estamos utilizando un biomarcador que es uno que debería decirnos cuándo no van a responder, porque son aquellos tumores que expresan esto los que se van a escapar al propio sistema inmune, ¿vale? O sea, que es un concepto un poco
enrevesados, aunque les dieron el Nobel a Honjo y a Allison, ¿no? Pero realmente, utilizar esto como biomarcador, no, ciertamente, no. Si me preguntas cuál es el mejor, pues no lo sé. Lamentablemente es muy triste tener que decir esto no vale porque es muy malo, pero no tengo una alternativa. O sea, el mutational burden o cosas por el estilo, pues se han buscado, pero es que realmente no lo sabemos. No podemos saberlo. O sea, un poco también en línea con lo que decía del cambio del paradigma, ¿no? De cuando tratas el tumor se adapta. O sea, no es que piense, no pensemos el tumor es inteligente, no lo es, pero es un problema de especiación. Tú tienes un problema primero porque el tumor es heterogéneo, incluso en las propias células tumorales, no todas son iguales, con lo cual la heterogeneidad intratumoral te permite que cuando tú frenas por un lado, las otras a las que no estás frenando emerjan. Es el problema de especiación de toda la vida, ¿no? Las cuasi especies de los virus. Otra cosa es que no estamos considerando el microambiente. Es decir, aparecen artículos de gente artículos muy buenos donde te dicen la presencia de ciertos tipos de fibroblastos que se pueden inducir de tal manera. Fibroblastos, o sea, esa célula tonta que se consideraba solamente más que para hacer las 3T3 y poco más, pues eso te va dando ideas de cómo se va haciendo ese diálogo. El biomarcador perfecto, yo creo que no existe. Yo creo que no existe. Yo creo que lo que hay que intentar es encontrar un panel de cosas, de formas en las cuales pues medianamente podamos dar una probabilidad de respuesta a un paciente en un contexto muy concreto, que puede cambiar además a lo largo del tratamiento, pero dar ese tipo de información sí creo que se podrá conseguir, pero no de una manera inequívoca. ¿Okay? Y la segunda parte, que es la biopsia líquida, depende de lo que quieras mirar. Creo que hay cosas que, obviamente, la orina está en contacto con el tumor antes cuando no se ha hecho una cistectomía y cosas por el estilo. Entonces es un sitio donde se van a acumular biomarcadores, pero también es un entorno agresivo para muchos biomarcadores. O sea, nosotros hemos tenido un éxito relativamente bueno al trabajar con microRNAs porque son moléculas que se mantienen bastante estables gracias a que hacen un complejo con proteína. Pero si no, mirarlo en orina, un RNA mensajero, es que si lo miras fijamente, o sea, hay una teoría no demostrada en biología molecular que dice que si tú miras fijamente un RNA, se degrada. Entonces, hay que tener en consideración eso. Depende de la pregunta que quieras responder, cada técnica te va a ayudar a hacerlo. Y no puedes decir plasma o tiene circulante o cosas por el estilo. Cada cosa te responde a una pregunta. Totalmente de acuerdo, Jesús. PDL1 es el biomarcador más consistente, o sea, consistentemente más inconsistente, ¿no? Es así de atravesado, pero es la verdad. Y las limitaciones ya las sabéis todos. Es que el PDL1 cambia con el tiempo, cambia con la exposición a tratamientos. Si coges una muestra tumoral, sabemos que puedes tener PDL1 muy alto en una zona y no tenerlo en otra, y viceversa. Hay tantos handicaps que al final, y tú coges el biomarcador vamos a decir el de MSD, PEM, mismo fármaco, mismo marcador, coges dos estudios diferentes en la misma enfermedad y funciona diferente. ¿Cómo te lo explicas? Es que no eso quiere decir que no es un biomarcador, está claro, ¿no? Y me ha gustado una cosa que has apuntado, y es que los biomarcadores únicos para inmunoterapia que han demostrado ser más consistentes, y esto da igual a qué paper te vayas, que se mire retrospectivo, prospectivo, como quieras, son los de resistencia, concretamente los de TGF-beta. Te vas a los datos, por ejemplo, de neoadjuvancia, que es el sitio más puro para testar biomarcadores. Tienes biomarcador pre, tienes post, y todos los estudios de neoadjuvancia que han mirado TGF-beta, todos le dan resistencia. Metastásicos, todos ofrecen resistencia. Entonces, a lo mejor hay que enfocarse en el de resistencia más que en el de respuesta, ¿no? Sí. Obviamente hay biomarcadores de respuesta muy prometedores, pero que también pues, están ahí que a veces no entendemos. El otro día me preguntaban, ¿qué son las TLS, las Tertiary Lymphoid Structures?
pues, ¿cómo defines esto? Sí, lo has leído, es bonito, y cuando eres el paper todos te salen que predice respuesta a inmunoterapia en todos los tumores. Y dices, vale, pero ¿qué es esto? Y ningún clínico los quedaba allí en la sesión, te digo, pues son organoides. Al final es esta falta de, no de comunicación, pero de entendimiento por parte de los clínicos de lo que estamos leyendo muchas veces, que es muy bonito el papel, pero dices, vale, ¿y esto cómo se mide? ¿Qué es? Y el no entenderlo también nos hace que sea algo como más de ciencia ficción y menos tangible, ¿no? Y yo creo que necesitamos entenderlo para hacer más tangible y hacerlo más real y que nos llegue a la clínica estas cosas y poder intentar implementarlas. Claro, para nosotros es más fácil decir, le pido una inmunohistoquímica de R2, pum, lo entiendes, es fácil. Esto, dices tú, ¿qué es esto? ¿Cómo lo pido? ¿Cómo lo analizan? Hasta que se entiende cómo funcionan estas cosas, no eres capaz de pensar, pues hay que pedirlas, hay que analizarlas. Biomarcador perfecto de inmuno, tú lo has dicho, no existe, probablemente hay que hacer alguna combinación, un panel de biomarcadores, y yo creo que aquí lo que nos puede ayudar en el futuro es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, estoy convencido de que va a haber sistemas de machine learning, inteligencia artificial, que van a ser capaces de coger todos estos datos y analizarlos y decir, pues mira, este paciente tiene toda esta batería de biomarcadores, incluso tú alguno que no te habías dado cuenta, y tiene un 90% de posibilidades de responder a inmuno, o un 80% de ser resistente a inmunoterapia. Entonces, yo creo que por ahí pueden ir los tiros y espero que se invierta en ese área porque lo veo súper interesante, súper interesante. Y la última pregunta, que era la biopsia líquida, creo que es el futuro, hay que apostar por ella. La técnica, como has dicho, depende de para qué, en qué circunstancia la enfermedad. Obviamente, a día de hoy, las técnicas de biopsia líquida en sangre, por ejemplo, o en plasma, tienen limitaciones en enfermedad más localizada o más inicial para detectar DNA, y la biopsia líquida tiene más potencial, yo creo, que en etapas iniciales, donde tienes la vejiga puesta y el tumor puesto, ¿no? Pero es luego que tenemos que implementarlas en ensayos, que tú lo decías, el tumor cambia en el tiempo, se adapta. La biopsia líquida es bueno precisamente por eso, porque puedes detectar cambios en el tiempo. Tenemos datos preliminares de cómo los cambios en DNA tumoral circulante predicen el fallo al tratamiento antes que los cambios radiológicos. Joder, tú imagínate que dejas de hacer tags a los pacientes y con una analítica de sangre sabes si está el tratamiento funcionando o no. Es que es comodísimo, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Entonces, en los estadios hay que empezar a implementar esto. Yo creo que la biopsia líquida es el futuro, hay que apostar por ella, es uno de los futuros. O sea, que si me tuvieras que decir dónde apostarías tu dinero o tus esfuerzos, si pudieras más que el dinero, ¿no? También, biopsia líquida e inteligencia artificial, lo tengo claro. Completamente de acuerdo. Genial. Pues un poco ligado con el tema de los estudios clínicos, ¿no? Estamos viendo que se están ya empezando, ¿no?, a probar, si me equivoco me corregís, ¿no?, terapias, ¿no?, dirigidas como enfortumab vedotin con pembro. Creo que la FDA lo ha aprobado hace poquito, ¿no? Pero aprovechando que tenemos un experto aquí a nivel mundial, diría yo, en terapias celulares, me gustaría un poco que me comentarais, ¿no?, desde el punto de vista más translacional y clínico, cómo veis la implementación, ¿no?, la implementación de este tipo de terapias celulares en el tratamiento de los tumores urológicos, en este caso el tratamiento de tumores de vejiga. Jesús, si quieres empezar por alusiones. Por alusiones. Creo que es una parte del futuro, pero no es todo el futuro. Creo que la terapia celular nos puede dar unas grandes soluciones, pero no de una forma generalizada. Es decir, estamos intentando hacer aproximaciones que sean lo más personalizadas utilizando unas terapias que además son carísimas. O sea, si nos quejamos del coste de la inmunoterapia, para los sistemas sanitarios pensar en tratamientos con terapias CAR o cosas así es extremadamente complicado. Las CAR en tumores hematológicos están funcionando aceptablemente bien en muchos casos, pero tampoco es una cosa para utilizar de forma única. Quiero decir, los tumores sólidos presentan unas desventajas graves y muy importantes respecto a los tumores hematológicos para este tipo de terapias, como pueda ser simplemente el mero hecho de tener ambientes que son inmunodepresores. O sea, solo el mero hecho de tener mucho ácido láctico por allí te puede estar fastidiando. No hablemos ya de TGF-beta, que hace el exhaustion de las células, el agotamiento, perdón, de las células. Y luego que las células lleguen a la diana, que no tengan efectos secundarios por estar dirigiéndose a otros tejidos donde puedan estar haciendo pupa.
Es decir, la cosa va para lejos. Yo creo que hay un futuro en la terapia celular, pero yo pensaría en pacientes muy seleccionados, es decir, pacientes metastásicos donde tú has probado ya, por ejemplo, algunas terapias que sabes que no van a dar, que no han dado ninguna respuesta positiva, pues decir, bueno, pues vamos a ver si es posible curar a esta persona o al menos mantenerle con una cierta calidad de vida, aumentar su esperanza de vida de una forma razonable utilizando este tipo de aproximaciones. Pero creo que todavía nos falta mucho por aprender de esta metodología para tener unas respuestas directas, claras, incluso en el contexto de pacientes seleccionados. A ver, la verdad que voy a empezar con una reflexión. Si coges a 80 oncólogos en una sala y les preguntas sobre terapias celulares en cáncer urothelial o en cáncer sólido, es que, ¿quién te va a decir algo? Prácticamente nadie, ¿no? O sea, eso ya te refleja que a día de hoy a nosotros nos suena no solo a chino, sino a ciencia ficción. A mí me suena muy lejano todavía, desgraciadamente. Creo que la tecnología, mi punto de vista desde clínico ignorante, es que tiene que mejorar mucho para que los tumores sólidos podamos implementar. Ojalá ya, desde luego que los resultados en terapias en tumores hematológicos son impresionantes. Y esto se suma, pues obviamente, las barreras metodológicas, ¿no? De cómo diseñar estos fármacos, el acceso a los fármacos, etcétera. Pero más allá de esas barreras que yo creo que son superables, y esto se ha visto, los tumores hematológicos que al final se implementan, que sí, son muy costosas y son complicadas de hacer, pero se pueden hacer, es... nos falla todavía algo, creo que la tecnología tiene que cambiar algo, no sé lo qué, para poder implementarlas en tumores sólidos. Sí, es eso a lo que yo me refería. O sea, hace falta algo más que no conocemos todavía. Mm. Y que hay que trabajar más en el labo todavía para dar ese salto de una forma efectiva. Sí. Perfecto. Bueno, pues nos hemos ajustado bastante bien al tiempo. Nos quedarían estos 15 minutos para preguntas de la audiencia, pero si queréis, como os comentaba al principio, un poquito volviendo al inicio, ¿no?, de las preguntas más filosóficas que os hacía, hemos preparado una pequeña encuesta para la audiencia por si la pueden contestar en 20, 30 segundos. La tenéis aquí. Acerca de si disponéis en vuestros centros de los recursos técnicos, logísticos y humanos necesarios para desarrollar proyectos de investigación translacional. Bueno, en principio, bueno, saldrán las respuestas y a partir de aquí, si queréis, comentamos. Muy bien, ahí está. Pues aquí vemos, ¿no? 60%, ¿no? Sí, pero con limitaciones técnicas y de recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, supongo que estáis de acuerdo que esto quizás es un buen retrato de la realidad, ¿no? Tal y como habéis comentado al principio. Yo creo que lo que hay que evitar es ese 20% de no, ¿verdad? Es una pena que haya gente que no y no pueda participar o no quiera o tenga limitaciones. Entonces, ese 21% tiene que ser un cero. Y lo que es muy lamentable es que el sí sea solo 1 de 24. O sea, quiero decir, es muy triste. Sí. Quiero decir, no. Sí. Yo hubiera hecho una apuesta que iba a ganar el sí, pero con limitaciones técnicas, pero no esperaba que la respuesta de sí fuera tan negativa también. O sea, creo que... Pues yo creo que refleja la realidad, fíjate tú, ¿eh? A mí no me sorprenden estas respuestas. No, si no digo que me sorprendan, ¿no? Otra cosa es que me entristezcan. Sí. Vamos a ver si hay alguna pregunta. De momento tenemos... No se animan los asistentes a preguntar. Ahí había una, ¿no? Me pareció ver. Ahí había una, ¿no? Mira, ¿tú la ves, Vicente? Yo la estoy viendo, Sí. ¿eh? Sí, Sí.
Bueno, preguntan, bueno, también es una pregunta bastante filosófica, ¿eh? Si creéis que los tumores urológicos se encuentran a la cola de la investigación oncológica. Pues muy buena pregunta. Sí y no. Voy a ser un poco gallego ahí. Bueno, Digo porque sí, te digo que sí porque la incidencia de tumores urológicos, o sea, solo vejiga y próstata, ¿cuántos tumores urológicos hay? Entonces, para la cantidad de tumores que hay, realmente vamos muy mal, vamos muy mal. Pero bueno, es verdad que piensas en otros tumores probablemente más infrecuentes y más agresivos, como puede ser pues no sé, tumores cerebrales, por ejemplo, o pues están peor, ¿no? Están peor hasta que salga algo que lo cambie. Yo creo que son saltos de conocimiento, ¿no? Y de repente llega un conocimiento nuevo que te cambia, ¿no? Pues un salto fue la inmunoterapia, no nos ha cambiado, obviamente, ha cambiado el paradigma de cómo tenemos los cánceres, el de urológicos, y de hecho ha cambiado las expectativas de muchos de nuestros pacientes, ¿eh? Pero bueno, son pequeños saltos que vamos haciendo y van llevando de saltos en saltos, yo creo, estos avances. Entonces, sí y no. No sé tú qué opinas, Jesús. Yo no voy a decirlo de esa manera, pero voy a decir lo mismo. Creo que ni estamos en la cola, pero tampoco estamos en el upfront, ¿vale? O sea, quiero decir, estamos ahí en una especie de entre dos aguillas, donde por incidencia quizá debería haber más, incidencia y prevalencia, debería haber mucho más estudio, que no los hay. Pero también estoy de acuerdo contigo en que hay tumores que tienen una incidencia menor o que tienen otro tipo de problemática y es mucho más difícil y se encuentran mucho más retrasados, incluso que el caso de los cánceres urológicos. Es decir, puedes decir sí o no, o puedes decir pues no, pues entre medias. Sin embargo, yo una reflexión es que esto puede cambiar rápido, ¿no? Si Sí, pensáis en cáncer de pulmón hace 10 años, sí. ¿qué había? Me acuerdo de residentes que nadie quería ver el cáncer de pulmón y de repente todas las mutaciones, terapias dirigidas que están explotando, las que ya hay, que son una barbaridad. Entonces, yo creo que ahí está nuestra insistencia en esforzarnos y en hacer esta llamada a todas las partes involucradas, ¿no? Para generar ese cambio. Sí. Y yo creo que, bueno, pues aquí tenemos nuestro pequeño grano de arena, ¿no? Al que poder aportar, pero hay que seguir escalando y hacer esta llamada, digamos, masiva a todos los niveles para cambiarlo. Hombre, salen proyectos muy interesantes, ¿no? Como ahora el europeo de investigación para el cáncer que va a salir, que, bueno, pues pretende analizar preguntas y respuestas muy interesantes y que no se suelen preguntar en los ensayos clínicos y que van desde la prevención del cáncer hasta las bases biológicas, algunas de ellas que todavía no conseguimos entender, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir por esa vía, unirse también a las instituciones, yo creo, administraciones públicas, administraciones y al final de donde vienen los recursos y hacerles entender esta necesidad. Sí, estamos volviendo un poco al comienzo de la charla, donde ujú. hablábamos de los recursos, de las posibilidades y todo esto. Sí, en el fondo es lo mismo. O sea, estamos cerrando el círculo de necesidades y peticiones al oyente, ¿no? Bueno, de momento no hay más preguntas. Si alguien se anima, ah, podéis escribirlas aquí en preguntas y respuestas. Parece. Pues no. Pues lo hemos dejado muy claro, los hemos dejado todos hechos polvos, no sé. Bueno, yo creo que la verdad es que se ha hecho ¿no? un resumen de muchos temas, yo creo que muy interesantes, ¿no? Yo os agradezco muchísimo vuestra opinión sincera en todas las preguntas, ¿no? Al final, bueno, desde las preguntas más filosóficas, ¿no? Que hemos visto que sí que hay un diálogo, ¿no? Entre clínicos y investigadores transnacionales, pero quizás lo que hay son barreras, ¿no? Barreras que hay que romper, quizá con más diálogo y más colaboración entre grupos, ¿no? Recogiendo ¿no? vuestra opinión, queriendo hablar, ¿no? Como ha dicho Jesús, yo pienso que eso es importante y queriendo colaborar y no siendo egocéntricos, ¿no? En este sentido. Un tema que también me ha parecido muy interesante, ¿no? Que habéis comentado, creo que lo ha comentado Alfonso, es que a día de hoy no tenemos medicina de precisión, ¿no?
en el cáncer urotelial, aunque hablamos mucho de biomarcadores, no tenemos realmente una medicina de precisión como tal. Y eso creo que es muy interesante, ¿no? Esa reflexión. Y mira, con mi speech ha salido una pregunta. Nos preguntan si creéis que el PDL1 sería más útil si lo midiéramos en biopsias más recientes al momento del tratamiento, como cambia con el tiempo y tratamientos, puesto que cambia con el tiempo y los tratamientos previos. A veces la causa por la que no ha conseguido una significación estadística en los ensayos. No es la única causa. No. Desde luego, porque si no, los estudios de neoadjuvancia que se han hecho, aunque son fases 2, de momento los que tenemos un solo brazo, habría datos más fuertes, ¿no? Ligados a PDL1 y te vas a diferentes ensayos y ves resultados discordantes en torno al PDL1. Entonces, es uno de los motivos en los estudios metastásicos y esto se habla sobre ello porque con los tratamientos la expresión de PDL1 cambia, pero no es el único. Si fuera este el motivo, estoy convencido, yo no soy translacional ni básico, pero estoy convencido de que, bueno, translacional sí que soy, pero no soy investigador básico, pero que se podría medir, por ejemplo, en biopsia líquida. No sé si se puede o no. Y si se pudiera medir, que seguro pues sería un biomarcador que ya sabríamos algo, ¿no? Y yo creo que es que el PDL1 no es a donde tenemos que mirar. Esa es la respuesta. No es que sea la causa, el momento, que sea una cosa reciente o no, sino que es el biomarcador incorrecto al que fijarse. Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que no es tanto un problema de... Primero hay un problema de cómo mirarlo, ¿no? Porque cada empresita se ha sacado su anticuerpo y todas estas historias. Pero luego aparte es que no es uniforme, es lo que decía antes Alfonso, te puedes encontrar un tumor que está plagadito de PDL1 en un sitio, pero el otro está completamente frío, no tiene nada de expresión. Entonces, ya no es tanto un problema temporal de cuándo lo midas, en función ni siquiera con el tratamiento, sino cómo lo mides y que no te da ya una respuesta clara, no es una respuesta clara. Fijaros, os comparto esta pantalla que os calaba, como PDL1, que lo veis en coloritos en la primera fila, según el estudio de adjuvancia que cojas, te sale de un color o de otro, o verde o rojo, o que ni que sí ni que no. Entonces, bueno. Ni sí ni no, sino todo lo contrario, que decía mi abuela. Muy bien. Me parece que no hay más preguntas. Bueno, pues continuando un poco con lo que os decía, creo que han salido temas muy interesantes. El tema de los biomarcadores creo que ha sido, ¿no? un tema que ha englobado muchísimo interés, ¿no? El tema de que todavía no disponemos de biomarcadores perfectos, esto está claro. El PDL1 caca, eso es una conclusión que ha quedado muy clara, ¿no? Y realmente, pues bueno, los subtipos moleculares habrá que ver qué pasa con ellos, ¿no? Si realmente tienen una aplicación clínica para el tratamiento de los pacientes y luego, sobre todo, futuro, ¿no? Futuro biopsia líquida, ¿no? Lo habéis dicho ambos, y dependerá mucho de la pregunta que queramos responder. Y luego un tema que me ha parecido interesante, Alfonso, que yo no me había parado a pensar, es la inteligencia artificial, ¿no? Cada vez más está para quedarse, ¿no? Y realmente es un tema muy interesante. Y por último, la terapia celular, ¿no? Que también futuro, quizás un futuro más largo, ¿no? Pero con expectativas de tener buenos resultados en pacientes muy seleccionados, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha hablado un poquito de todo. De nuevo agradeceros muchísimo vuestra participación, Jesús y Alfonso, vuestro tiempo y vuestra expertise en contestar a todas nuestras preguntas. Y nada, muchísimas gracias y recordar a los asistentes que la semana que viene hay el segundo webinar y nada, esperamos que lo hayáis disfrutado y hayáis aprendido mucho con nuestros expertos de hoy. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias Jesús, muchas gracias Alfonso. Un placer. Nos vemos. Por brindarnos la oportunidad de esta conversación. Un placer, de verdad. El placer es mío. Gracias. La próxima vez con una cerveza. Eso siempre, ya sabes que eso es esencial. Eso es esencial. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Agur, agur.